Muy bien. La vez pasada ya habíamos mencionado varios componentes que hace justamente al proceso de formación basado en competencias. Habíamos visto desde la primera sesión una especie de línea de tiempo de cómo se llega a surgir este nuevo procedimiento de aprendizaje basado en competencias. También habíamos señalado que justamente este proceso de enseñanza-aprendizaje trata de responder a las necesidades y a los cambios que tiene nuestra sociedad. También habíamos señalado que esta propuesta hace que nosotros podamos, los docentes, realizar diferentes aspectos creativos, metodológicos acerca del contenido que nosotros damos en la docencia, ¿no? Habíamos señalado que busca una formación integral porque no solamente trata de desarrollar habilidades cognitivas, sino también tenemos que tomar justamente las dimensiones del saber hacer, el saber ser, el saber conocer y el saber convivir, ¿no? Habíamos mencionado que este procedimiento de aprendizaje justamente tiene ciertas características que le hace particular, ¿no? Ver lo que es la parte del proyecto ético de vida, ¿no? Donde los estudiantes puedan ser responsables del conocimiento, además que el docente durante eh, el proceso aprendizaje y enseñanza tiene que estar en cada momento, ¿no? Habíamos visto la parte característica que también hace referencia a la generación de emprendimientos. Habíamos mencionado que una de las dificultades que aqueja nuestra sociedad es justamente la falta del campo laboral y entonces nosotros con este tipo de procedimiento formativo buscamos, ¿no?, la generación de emprendimientos o resolver los problemas que puedan aquejar justamente a la sociedad donde llega a generar fuentes laborales, ¿no? El trabajo colaborativo, que se trabaje en equipo, ¿no? Porque sabemos que el ser humano es un ser social por naturaleza, entonces es necesario el mismo. La gestión de conocimientos donde el docente pueda generar en el estudiante la conciencia de ver el nivel de aprendizaje, la elaboración y construcción de su conocimiento, ¿no? Habíamos mencionado que también que dentro de este procedimiento metodológico basado en competencias, mencionamos 7 aspectos metodológicos importantes. Habíamos mencionado que dentro de estos 7 procedimientos metodológicos está justamente, si me permiten un momento, habíamos mencionado que justamente dentro de este procedimiento está lo que es el nodo problematizador. Habíamos mencionado también que acá uno de los componentes importantes que tenemos que ver justamente en el proceso metodológico es justamente la identificación del problema, ¿no? Donde el estudiante pueda identificar los problemas que pueda aquejar a la sociedad. Habíamos mencionado que este tipo de formación tiene que permitir generar la identificación de los problemas que tiene la sociedad y a su vez también habíamos mencionado que tenemos que ver mediante un diagnóstico, ¿no?, cuál es el nivel de conocimiento que tiene el estudiante acerca Está de un grabado tema. en la Habíamos pita, está mencionado grabado en la que si pita. bien el estudiante no llega a Primero conocer el describe la tema, existencia el de docente, la... Sí, tenemos sí, una persona con el audio que en sentido. A ver, ya está. muy bien. Habíamos mencionado que justamente acá el, el docente tiene que tratar de que el estudiante pueda conocer, identificar los problemas que pueda generarse, ¿no?, dentro de lo que es el contexto donde llegue a ejercer, ¿no? Luego también habíamos señalado que tiene que mostrar y organizar, ¿no? Aquí es una situación de actividades donde el docente tiene que generar el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo. Habíamos señalado que acá tenemos que empezar nosotros a resolver un problema, pero un problema donde identifique no solamente al estudiante de forma individual, sino pueda trabajar en equipo, ¿no? Habíamos mencionado también que el docente, juntamente con el estudiante, y van a permitir la construcción de conocimiento justamente para resolver el problema.
Y también habíamos visto como un quinto componente la contextualización, ¿no? Que este problema esté identificado claramente y pueda llegar a responder a las necesidades de contexto, ¿no? La aplicación finalmente de este conocimiento que se ha llegado a generar en el momento del diagnóstico, finalmente la contextualización y la comunicación, ¿no? Donde tiene que socializar cuáles han sido los resultados alcanzados. Luego la vez pasada también habíamos señalado un poco más ya lo que es la parte instrumental en un plan de trabajo. Habíamos visto que dentro de un plan de trabajo nosotros tenemos que tomar ciertos componentes que hace diferencia, ¿no? Al proceso formativo por competencias y al proceso formativo por objetivos. ¿No? Habíamos visto cómo acá nosotros en la parte metodológica tenemos que ver mucho con lo que es la identificación de problema, el abordar este problema mediante el enunciado de una competencia, porque recordemos, habíamos señalado que dentro de lo que es la diferencia entre la formación por objetivos y la formación por competencias, es justamente que cuando nosotros hablamos de objetivos, generalmente nuestro objetivo siempre se va a ver en un contexto futuro, ¿no? En cambio, la formación basada en competencias tenemos que ver una situación presente, además que dentro de lo que es la formación por objetivos, generalmente las habilidades son cognitivas, se llega a inclinar más a la parte de la metacognición y la cognición, ¿no? En cambio, dentro de lo que es la parte del aprendizaje por competencias, buscamos más allá que pueda haber ciertos procedimientos que no solamente desarrolle el saber, sino también podamos tener la parte procedimental mediante actividades, el saber ser y el saber convivir, ¿no? Ahí tiene que mostrarse ello y además habíamos mencionado que dentro de este procedimiento uno de los componentes importantes y vitales justamente es la evaluación, ¿no? La evaluación justamente tomando en cuenta que son el soporte de las evidencias que nosotros como docentes llegamos a contar para tener los resultados alcanzados, ¿no? Y eso nos va a permitir a nosotros conocer si efectivamente se ha llegado a lograr las competencias que en algún momento de nuestra presentación de nuestro plan están. Bueno, vamos un poquito también a hablar acerca de lo que es los instrumentos de evaluación justamente en este procedimiento de formación basada en competencias. A ver. Muy bien. ¿Se puede observar lo que estoy compartiendo? Está correcto, doctora. Muchas gracias. Muy bien, como ya había mencionado, haciendo un pequeño resumen, uno de los componentes importantes de este procedimiento justamente es la evaluación, ¿no? Porque nos va a permitir evidenciar el resultado de las habilidades y destrezas logradas por nuestros estudiantes, ¿no? Los instrumentos de evaluación, ya sabemos, son instrumentos, los instrumentos son componentes que nos permiten conocer, nos dan información de alguna situación, ¿no? Los instrumentos de evaluación, generalmente en este proceso de formación de competencias, son vitales, importantes porque nos va a permitir, ¿no? Conocer, identificar de forma clara, precisa, el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Que nuestros estudiantes han llegado a adquirir en este proceso de formación basado en competencias. Recordemos que el proceso basado en competencias, la formación basada en competencias, ¿no? Busca que nuestros estudiantes puedan adquirir habilidades, conocimientos, destrezas, ¿no? Empleados ya no solamente en un procedimiento de desarrollo de la asignatura, sino que estos procedimientos, estas habilidades, conocimientos, actitudes puedan desempeñar en el ámbito profesional. Muchas veces lo que nosotros llegamos a generar en el ámbito de la formación universitaria son puros conocimientos, ¿no? Y tal vez de lado nosotros llegamos a tomar en cuenta el desempeño profesional. Dentro de lo que es las características justamente de la formación basada en competencias, habíamos mencionado que es un proceso continuo, que tiene que estar en todo momento, al inicio, en el proceso, al final, los cuales
acompañan justamente el proceso evaluativo, ¿no? Cuando hablamos de una evaluación basada en competencias, tenemos que considerar, ¿no?, que es una herramienta fundamental los instrumentos de evaluación. Son elementos fundamentales que van a permitir evidenciar el resultado. Nosotros recordemos que un instrumento de evaluación son procedimientos mediante los cuales se recogen evidencias sobre el desempeño del estudiante para formarse un juicio a partir de un estándar definido por el profesor, con el fin de determinar si es competente para desempeñar una tarea. Entonces nos tenemos que señalar y considerar que es una herramienta fundamental para controlar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Nos va a permitir a nosotros conocer el resultado alcanzado y si en algún momento hay cierto componente que no se haya llegado a lograr por parte de nuestros estudiantes, nos va a permitir identificar ese logro que aún falta y más adelante poder concretizar, ¿no? Dentro de las interrogantes que generalmente llega a responder este procedimiento evaluativo es justamente qué evaluar, ¿no? Ahí tenemos que ver al estudiante, ¿no?, la evaluación que tiene que focalizarse en él, el desempeño del estudiante, tomando en cuenta el motivo, ¿no?, cuál es la finalidad. Dentro del proceso de formación basada en competencias, ya lo habíamos mencionado, tiene que ser un proceso continuo, tomando en cuenta tal vez la parte fundamental al identificar el problema, la parte de la evaluación diagnóstica, la evaluación formativa durante el proceso y una evaluación final, también llamada evaluación sumativa. También dentro de este procedimiento evaluativo habíamos señalado que hay otros actores en el cual tenemos que tomar en cuenta también para conocer justamente y evidenciar si el estudiante ha podido lograr la habilidad que nosotros nos hayamos planteado, ¿no? Habíamos mencionado la importancia de la autoevaluación, donde el estudiante se identifica con su evaluación, identifica sus conocimientos adquiridos. Y también habíamos mencionado que existe una coevaluación, una evaluación donde no solamente participa el docente, el estudiante, sino hasta los compañeros que permitan conocer también su desempeño, ¿no? Finalmente, la evaluación habíamos mencionado que está a cargo del docente, que al final es la persona que va a conocer si el estudiante ha podido lograr la competencia planificada, ¿no? ¿Cuándo evaluar? En todo momento. Habíamos mencionado que tiene que ser una evaluación continua, ¿no? Tiene que ser una evaluación que permita conocer en cada momento del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Quiénes van a evaluar? Ya lo habíamos mencionado, el profesor en primera instancia, quien es el experto acerca de lo que es la asignatura, que nos va a permitir también dar los estándares que él busca a través de su materia, ¿no? También está la autoevaluación, que está realizada por el estudiante, donde el estudiante pueda ser aquella persona que nos pueda señalar e identificar el conocimiento adquirido, ¿no? Él lo hace, él tiene que mencionar cuál es la habilidad que ha llegado a adquirir y también que nos pueda dar a conocer alguna habilidad que tal vez no ha podido lograr, ¿no? Y más adelante permitir el logro de esa habilidad que está en proceso. Luego habíamos hablado de la coevaluación, que no solamente está inmersa la evaluación en la parte del profesor o el docente, no solamente en el estudiante con la autoevaluación, sino los pares que son sus compañeros de curso, ¿no? ¿Con qué evaluar? Al hablar de este procedimiento con qué evaluar, existen una variedad de instrumentos para evaluar, ¿ya? Y justamente vamos a ver uno de ellos o algunos. Vamos a permitir conocer estos instrumentos que nos van a permitir evaluar justamente en este procedimiento basado en competencias, ¿ya? Donde nos va a permitir también conocer si el instrumento es válido, si cumple con las condiciones adquiridas y exigidas, si es confiable y pertinente, ¿no?
Y dentro de los mismos vamos a conocer los principios para evaluar. Para evaluar hay ciertos principios que se deberían tomar en cuenta. Uno, que deben ser objetivas, confiables y precisas, ¿no? Cuando hablamos de objetivas, tenemos que ver que tiene que mostrarse en cada uno de los componentes la información, ¿no? Donde se pueda evitar la parte subjetiva, ¿no? Tiene que haber procedimientos, datos, donde no se muestre ciertas imprecisiones, más bien precisiones imparciales, donde se pueda ver componentes, datos, cifras que puedan ser objetivas y confiables, ¿no? Hay que poner de lado las partes subjetivas o puedan permitir cierta malinterpretación, ¿no? Para poder lograr se requiere que los instrumentos estén bien estructurados y nosotros queremos que este instrumento nos permita dar una información certera, que esa información sea evidencia del proceso y desarrollo y el resultado alcanzado. Entonces tenemos que permitir que estos instrumentos estén bien estructurados, ¿no? Que permitan conocer los estándares de las asignaturas, ¿no? La selección de las tareas de evaluación nos va a permitir reflejar claramente si nosotros estamos evidenciando lo que hemos enseñado. También acá tenemos que mencionar que este instrumento tiene que ser capaz de valorar la formación, ¿no? Que nosotros hayamos llegado a generar a nuestro estudiante, esta formación efectiva del aprendizaje integral, ¿no? Y tienen que estar los procedimientos o dimensiones de saber, tienen que estar acá. Los estudiantes deben conocer y comprender sus criterios de evaluación, acá con sustentos y fundamentos sólidos, donde se muestre la precisión y la claridad. Mejora lo que somos y lo que hacemos cada día. Que este instrumento que nos va a permitir dar una información acerca del estudiante y las habilidades y capacidades adquiridas, pues si en algún momento no se llegase a cumplir el logro, nos va a permitir más adelante mejorar, ¿no? Entonces, estos instrumentos nos tienen que permitir conocer el desarrollo de capacidades, habilidades, destrezas, cuánto hemos logrado. Si en algún caso no hemos llegado a lograr este desarrollo de estos saberes, nos va a identificar cuáles son los componentes que no hayamos logrado alcanzar y finalmente con este componente o ese instrumento donde te dé la información de qué capacidades que están todavía en procedimiento, más adelante podamos abordar los mismos y a través de ello poder mejorar, ¿no? Entonces, es lo que busca, ¿no? De estos principios que nos permiten este procedimiento evaluativo. Cuando hablamos de instrumentos también tenemos que mencionar que hay ciertos factores que diferencian entre los instrumentos de evaluación que son llamados tradicionales y los nuevos instrumentos o también dentro de los instrumentos que son prácticos para aplicar dentro de la formación basada en competencias, ¿no? Dentro de lo que es la formación tradicional, generalmente los instrumentos que se utilizaban eran justamente los exámenes, ¿no? Para medir el rendimiento, una observación meramente, no voy a generalizar que por su mayoría de esta información adquirida en el examen era pues una situación cuantitativa, ¿no? Tanto de lo que son los exámenes, pueden ser orales o escritos, ¿no? Pero buscaban ciertas situaciones, ¿no? En los exámenes escritos, por lo general, siempre había este procedimiento de rendimiento de conocimientos, ¿no? En cambio, cuando nosotros hablamos dentro de la formación basada en competencias, buscamos que estos instrumentos nos puedan permitir el de conocer el desempeño, ¿no? Además que estos instrumentos nos pueda permitir también promover lo que son los conocimientos en las dimensiones procedimentales,
actitudinales y en la parte de trabajar en equipo, ¿no? Entonces son documentos que nos van a permitir el crecimiento individual del estudiante, que nos va a permitir también que estos estudiantes puedan destacar las fortalezas que tienen. Es una de las características que vamos a ir conociendo acerca de lo que es justamente estos instrumentos, ¿no? Muy bien, a ver. Dentro de estos instrumentos que por lo general son usados en esta formación son los siguientes. Existen una variedad de instrumentos, ya, los cuales van a ir seleccionando cada docente en función al contenido, al tema y también en función a las evidencias que el docente quiere adquirir en las diferentes dimensiones, tanto en la parte cognitiva, en la parte procedimental, en la parte actitudinal y en la parte de trabajar o saber convivir, ¿no? Entonces, nosotros aquí vamos a ver los tipos de evidencias y los instrumentos, ¿no? Evidencia en conocimientos, generalmente están las pruebas escritas. Estas pruebas generalmente se presentan en exámenes o también podemos mencionar en los instrumentos de cuestionario. Los cuestionarios ya sabemos que también son instrumentos que nos va a permitir conocer información, ¿no? Existe una variedad de modelos de cuestionario. Es más, yo creo que han tenido una asignatura para ver justamente la validación, la confiabilidad de los instrumentos, ¿no? Cuando nosotros hablamos de un instrumento de evaluación, el cuestionario generalmente está realizado de acuerdo a los procedimientos curriculares que el docente exige, ¿no? Entonces, quien está como responsable de esta construcción es justamente el docente, ¿no? Pruebas escritas. Dentro de estas pruebas escritas está el cuestionario con sus diferentes características. Los docentes ahí hacen una variedad de cuestionarios. Algunos harán pues con preguntas abiertas, algunos harán con preguntas cerradas, algunos harán pues con preguntas dicotómicas, tricotómicas, etcétera, ¿no? Las pruebas orales también están en la evidencia de conocimientos y ensayos. Cuando nosotros hablamos acerca de las evidencias procedimentales, ahí podemos ver otro tipo de instrumentos que nos van a permitir justamente evidenciar los mismos. Son audios, videos, testimonios, podemos hacer ahí también las entrevistas, registro de observaciones, listas de verificación, listas de cotejo y escalas estimativas, ¿no? Hay una variedad, los cuales van a permitir evidenciar justamente el saber procedimental, ¿no? Dentro de lo que son las evidencias del saber ser está justamente los registros de actitudes, las pruebas de actitudes, la autovaloración, la parte de los sociodramas, donde también nos van a poder permitir evidenciar justamente el desarrollo de esta dimensión como es el ser. Finalmente, nosotros vamos a ver también la parte de evidencias de producto. También ellos van a hacer documentos de producto, proyectos, informes finales, objetos, creaciones, de lo que son también servicios prestados, rúbricas para todos los anteriores, nos va a permitir conocer. Hay algunos instrumentos que nos va a permitir conocer y evidenciar las diferentes dimensiones del saber convivir, donde nos va a poder mostrar también dentro de un registro de actitudes, ¿no? Es una variedad, como les menciono, sin embargo, los que por lo general son usados de forma práctica, porque hay algunos que no se llegan a adecuar al contexto, ustedes van a conocer algunos y van a ver cuál de ellos va a permitir que se pueda elaborar por parte de la asignatura, ¿no? ¿Cuál es la que se pueda adecuar justamente a la asignatura que ustedes lleguen a regentar, ¿no? O a dictar. Uno de ellos está justamente en la lista de cotejo. Antes de ingresar a esto, nosotros tenemos que señalar que estos instrumentos nos va a permitir evidenciar justamente
evolución y el resultado del proceso de enseñanza-aprendizaje. Nos va a permitir confirmar y evidenciar las habilidades, conocimientos, destrezas de los estudiantes, ¿no? Cuánto han llegado a adquirir, cuánto han llegado a aprender en las 4 dimensiones del desarrollo humano, ¿no? Las dimensiones del saber, la parte conceptual, habíamos mencionado también la parte del hacer, la parte procedimental, el saber ser, la parte actitudinal y el saber convivir, ¿no? En el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo. Generalmente estos instrumentos son usados, por ejemplo, la lista de cotejos, es recomendado para que se pueda usar dentro de lo que es el procedimiento basado en competencias, porque cumple una clasificación justamente de los instrumentos que nos va a permitir conocer el proceso formativo. Dentro de estos niveles, de estos instrumentos, está pues una calidad alta, una calidad moderada, una calidad baja y muy baja, ¿no? Hay algunos instrumentos que no nos va a permitir conocer, ¿no?, el resultado real, no nos va a permitir conocer de forma precisa y clara si es que la habilidad se adquiere, ¿no? Y dentro de los instrumentos que tienen este tipo de aceptación, donde cumple lo que se exige con esta formación basada en competencias, que son las evidencias, está justamente la lista de cotejos, ¿no? ¿En qué consiste o qué es la lista de cotejos? La lista de cotejos es una lista de indicadores, de logros o de aspectos que conforman un indicador de logro para establecer su presencia o ausencia en el aprendizaje, ¿no? Esto nos va a permitir a nosotros entonces conocer si el estudiante ha podido lograr el aprendizaje o en su caso no, si ha alcanzado este procedimiento en los estudiantes. ¿Para qué usar? ¿Para qué se usa la lista de cotejos? Nos va a permitir anotar el producto de las observaciones en el aula, ¿no?, en distintos momentos, como son los productos de lo que son los aspectos actitudinales, el trabajo en equipo, verificar si existe la presencia o ausencia de diferentes características, atributos. Podemos utilizar ya esto en la dimensión de la parte actitudinal. Nos va a permitir conocer, interiorizarnos acerca de estos componentes. Este tipo de instrumento nos permite evaluar de forma detallada, ¿no?, los criterios que nosotros queremos conocer de lo que hayamos planificado, de lo que queremos que nuestros estudiantes puedan lograr, ¿no? Y es un instrumento práctico que por lo general es sencillo su uso, no es tan complicado, tampoco es tan complejo y llega a ser eficaz justamente para conocer justamente los resultados y las habilidades adquiridas, los conocimientos adquiridos, las destrezas por parte de nuestros estudiantes. Aquí vamos a ver un modelo que generalmente se llega a utilizar. Acá está. Aquí vemos en este recuadro algunos componentes que son parte de lo que es la lista de cotejo. No es un modelo exclusivo, ustedes pueden adecuar, ver ciertos componentes que son propios de su asignatura, ¿no? Entonces no es una situación que tiene que ser como está. Ustedes pueden utilizar con diferentes componentes, pero lo que acá nos tiene que permitir es justamente evaluar de forma detallada ciertos criterios, ¿ya? Pueden ser estos criterios, podemos ver acá. Sigue las instrucciones establecidas. Aquí hay algunos datos que tenemos que poner, tienen que estar incorporados estos datos. Si el docente necesita incorporar otros datos más, perfecto, el docente es el que siempre lleva este procedimiento, es el que guía, ¿no? Entonces ponemos nombre, fecha, grupo, hoja de cotejo, algunos datos más si es que así amerita la asignatura, ¿no? Sigue instrucciones establecidas para el diálogo, sí, no y alguna observación que quiera añadir el docente. Escribe el diálogo utilizado en temas discutidos en clase.
capta la idea del contenido, demuestra creatividad, presenta un borrador. Acá en estos procedimientos, por ejemplo, puede llegar a añadir un dato más, ¿no? Presenta borrador, entrega a tiempo, redacta de 10 a 20 líneas en su diálogo, presenta trabajo nítido. Esto solamente es de un componente de una evaluación, ¿no? Escala de rango. Escala de rango es uno de los instrumentos también utilizados para conocer justamente el nivel de desempeño. Este tipo de instrumento sirve para indicar el grado en el cual se encuentra nuestro estudiante y determinar con ciertas características de lo que se va observando y tener un resultado más adelante, ¿no? Puede ayudarnos a medir comportamientos y especificar claramente cada uno de ellos mediante una observación. Tiene que tener como mínimo 3 posibilidades, a diferencia de la lista de cotejos. Acá tenemos que ver por lo menos 3, o como mínimo, dice acá, 3 posibilidades en el orden jerárquico, porque si son menos se va a llegar a generar una confusión con la lista de cotejo, ¿no? Pueden ver categorías cuantitativas, puede ver categorías de frecuencia, puede ver categorías cualitativas, ¿no? Categorías cuantitativas, mucho, poco, nada. Categorías de frecuencia, siempre, casi siempre, a veces, casi nunca o nunca, ¿no? Son categorías que pueden servir a ustedes como modelo o como guía. Categorías cualitativas, excelente, muy bueno, bueno, regular, suficiente, insuficiente, deficiente. Acá tenemos nosotros un modelo de rango. Dentro de los datos de identificación, cada docente, como les digo, puede exigir o pedir los datos que ellos deseen, pero los datos que necesariamente tendríamos que ver de la persona, ¿no? Nombre de quien realice el resumen, en este caso. Tenemos que ver ciertas escalas de valoración. Aquí, por ejemplo, tenemos cierta escala de valoración, miren. Dentro de los que está podemos ver la parte cualitativa también, y ustedes pueden también tomar en cuenta acá. Habíamos visto las categorías cuantitativas, la categoría de frecuencias y una categoría cualitativa, ¿no? Entonces podemos ver acá que estoy utilizando una de estas categorías. Está la escala de valoración, 0, que llega a generar nulo, deficiente, aceptable y satisfactorio. Entonces acá nosotros vamos a permitir de forma detallada, vamos a permitir conocer ello, el grado de cada una de estas características que vamos a ir observando. Por ejemplo, acá tienen componentes importantes, los cuales pueden ser, contiene el título del texto, puede decir sí, y además acá tiene que poner la estimación de la escala de valoración. Si nosotros tenemos esta situación, contiene el título del texto y nuestra respuesta, nosotros hemos llegado a observar, es que sí, tendríamos que poner acá en la estimación uno de estos componentes de valoración, ¿no? Consigna el nombre del autor. Si la respuesta es sí, tenemos que poner, ya les había mencionado, estas consignas o escalas de valoración. Incluye las ideas principales. Si nuestra respuesta es no, también tenemos que ver estas escalas de valoración, ¿no? Siempre tiene que irse acompañado justamente con la parte razonable. Si nuestra respuesta sí incluye las ideas principales y la respuesta es no, también tenemos que ver estas escalas, a cuál de ellas corresponde, ¿no? Tiene que ir una situación en uso de razón. Respeta el orden de la presentación de las ideas, igual la respuesta, y tiene que ir acompañado justamente en la parte de estimación una de estas escalas de valoración, ¿no? Así podemos ir viendo ciertos criterios, los que son la redacción es coherente, se usa signos de puntuación, aplica la acentuación, la presentación del escrito, ¿ya?
Y así vemos y podemos hacer una ponderación, ¿no? Otro instrumento que también nos va a permitir justamente conocer, tener información que nos va a permitir evidenciar el resultado, justamente es la rúbrica, ¿no? La rúbrica es un instrumento de evaluación que tiene por finalidad conocer ciertos criterios e indicadores de forma precisa y valorar justamente los procesos de aprendizaje, los productos realizados, ¿no? Este sistema de valoración es considerado un sistema de evaluación integral porque puede tener varios componentes, ¿no? Integra y establece una matriz de criterios, rangos, requisitos, escalas para apoyar el proceso de valoración. Permite compartir con el estudiante la responsabilidad de su aprendizaje y de su clasificación, porque conjuntamente decide los rangos y requisitos. Acá vamos a trabajar de forma continua ambos actores del proceso de enseñanza-aprendizaje, como es el docente y el estudiante, ¿no? Los rangos deben evitar la implicación de bueno o malo. Tenemos que buscar otras alternativas. Aquí tenemos nosotros un ejemplo, los cuales llegan a tener ciertos componentes, como los cuales son acá los criterios que nosotros estamos llegando a evidenciar, ¿no? Acá también vamos a conocer justamente con el instrumento de la rúbrica estos criterios que nos van a permitir la valoración, ¿no? En proceso se logró lo esperado, ¿no? Un logro destacado. Aquí son los procedimientos que nos van a permitir valorar justamente el aprendizaje y el producto realizado por parte de nuestros estudiantes. Veamos acá el ejemplo. Criterios está adecuar el texto a la situación comunicativa. En proceso vamos a ver cuál es el componente que nos llega a señalar el criterio. Muestra dificultad para adecuar sus textos a la situación. Sus textos se relacionan pocas veces con el propósito y el destinatario, ¿no? Otra valoración del logro esperado. Adecuó el texto a la situación significativa, considerando el propósito comunicativo y que está dirigido a los demás niños y niñas del salón, recurriendo a su experiencia para escribir, considerando el nivel de escritura, ¿no? Su nivel de escritura. Logro destacado. Adecuó el texto a la situación significativa, considerando el propósito comunicativo y el destinatario, recurriendo a su experiencia para escribir con letra clara y legible. Así podríamos ir mencionando y adecuando justamente a la formación donde nosotros llegamos a generar o dar a conocer nuestras asignaturas, ¿no? Podemos ver esto que no solamente se llega a señalar o adecuar a lo que es educación superior, sino también podemos ver en lo que es la educación secundaria y primaria. Otro de los instrumentos que también son parte dentro de los instrumentos precisamente para conocer y evidenciar los resultados dentro de la formación basada en competencias está justamente el portafolio, ¿no? Es un instrumento de evaluación y es auténtico, ¿ya? Aquí está unido el rol del docente también con el rol del estudiante, involucra un aprendizaje activo y ayuda a que también nuestros estudiantes puedan generar responsabilidad, ¿no? Acá en este instrumento nosotros llegamos a realizar diferentes componentes de recopilación de trabajos del estudiante, que se enfoca a mostrar el proceso en el tiempo de todo el desempeño realizado.
comprenden dentro del mismo trabajos como ensayos, serie de problemas resueltos, trabajos artísticos, proyectos, comentarios de lectura, autorreflexiones, guiones, reportes de laboratorios y otros, ¿no? Cada uno de estos trabajos, como ya los había señalado en un inicio, van a ser pues en necesidad y adecuación a la asignatura, ¿no? Ustedes, según la asignatura que están llegando a realizar, pues utilizarán tal vez ensayos en algunos casos, algunos tal vez trabajos artísticos, otros tal vez reportes, qué sé yo, pero van a ir adecuando en función y necesidad de la asignatura. Otro de los instrumentos que justamente se adecua en este proceso de competencias está el registro descriptivo, ¿ya? Este instrumento tiene la finalidad de registrar de forma escrita toda la información de las competencias observadas de nuestros estudiantes. Se toma en cuenta lo que es la actividad, el tiempo y lugar. Dentro del registro descriptivo podemos mencionar que se puede realizar esto tanto de forma individual como también de forma grupal de 3 hasta 5 estudiantes, ¿no? Recaba información, como ya lo habíamos mencionado, de las competencias observables y determinadas a través de un criterio específico que va a estar realizado por el docente. Consiste en describir el comportamiento del estudiante que tenemos que nosotros evaluar, ¿no? de nuestro estudiante. Acá podemos ver un modelo de este tipo de instrumento. Como ya les había mencionado, puede ser realizado de forma individual o también puede ser realizado de forma grupal. Ponemos los datos que nosotros necesitamos. Acá está la competencia. En algunos casos incluso puede estar el indicador, el momento de evaluación, la actividad evaluada, los datos de los estudiantes, ¿no? Y acá tenemos que empezar a describir, ¿no? Describir lo observado, ¿no? Acá, por ejemplo, dice, aquí se escribe el nombre del alumno. Acá en descripción del observado, al realizar la descripción del comportamiento se detalla lo observado sin hacer juicios de valor, ¿no? Una vez que nosotros hayamos realizado la descripción del observado, y tomando en cuenta siempre, como nos menciona, sin hacer juicios de valor, acá en la interpretación de lo observado, al realizar este tipo de interpretación, hace referencia al logro de la competencia basándose en los criterios y los indicadores, obviamente, y previamente planificados, ¿no? Y esto puede ser trabajado no solamente para un estudiante, sino también puede realizarse para un grupo de estudiantes, ¿no? Otro instrumento que nos va a permitir también conocer justamente y dar una información importante del proceso enseñanza-aprendizaje es justamente la guía de observación. La guía de observación tiene un procedimiento complejo porque tiene que ser diseñado de acuerdo a lo que el docente quiere conocer o el criterio de algún indicador, de algún criterio que permite conocer al realizar este procedimiento evaluativo, ¿no? Dentro de este instrumento tiene las funciones descriptivas, formación, la parte formativa, la parte evaluativa. Acá podemos mencionar que es un registro abierto o cerrado dependiendo del diseño del docente. En algunos aspectos puede observarse directamente al individuo cuando se realice y esté realizando una actividad que permite ser evaluado, ¿no? Es un registro descriptivo, también habéis mencionado que cumple una de estas funciones, ya que se dan pautas o puntos focalizados para observar. Una guía de observación cerrada permite determinar los procesos que se van a observar desde un inicio hasta la culminación del desempeño, ¿no? Estas escalas son muy útiles para evaluar las competencias prácticas que se prevén desde primer grado en educación básica, primera etapa, hasta la superior. Puede permitirnos conocer, ¿no? Aquí tenemos un instrumento
un modelo, los cuales es una guía de observación. Aquí vamos a tener los datos del alumno, de la asignatura, la fecha, el tema expuesto. Es un modelo que nos va a permitir justamente conocer no solamente la parte descriptiva formativa, sino la parte evaluativa. Aquí menciona las instrucciones. Se presentan los aspectos que deben considerar en el desempeño del estudiante durante la exposición, ¿no? Marque con una X en la escala atendiendo a los siguientes parámetros. Excelente, se desempeña en el rango de una manera superior a lo esperado. Aquí nos menciona y nos especifica para que tenga una situación objetiva. Muy bien. Se desempeña en el rango de la manera esperada. Bien, se desempeña en el rango de una manera inferior a lo esperado. Mejorable, se inicia el logro a lo que nosotros hayamos buscado, ¿no? Sin realizar, no se observó justamente el logro que nosotros hayamos permitido. Acá nos va a ir acompañando los criterios que nosotros queremos ver y los procedimientos, ¿no? Acá están los rangos que nosotros vamos a mencionar. Y aquí nos va a permitir acompañar los parámetros, ¿no? Excelente, muy bueno, bueno, mejorable o sin realizar. Tal vez quisieran hacer alguna intervención. Existen otros instrumentos también, los cuales nos van a permitir, como habíamos visto acá en este esquema, hay justamente para lo que son la parte de la dimensión cognitiva, para la parte procedimental y para la parte actitudinal, ¿no? Dentro de ellos podemos ver estas pruebas. También podemos ver los instrumentos que nos van a permitir evidenciar los conocimientos, la parte procedimental, la parte actitudinal. Nosotros vamos a ver en función a lo que nosotros queremos conocer y poder adecuar, ¿no? Son algunos de los instrumentos que había llegado a mostrarles, que nos va a permitir conocer justamente y evidenciar, ¿no? Conocer y evidenciar si el estudiante ha podido lograr y valorar sus procesos de aprendizaje. Tal vez tienen alguna consulta, alguna intervención. Adelante. Muy bien. Entonces, estos instrumentos nos van a permitir, incluso nosotros podemos utilizar algunos instrumentos que pueden ser la entrevista, pueden también utilizar estos instrumentos. Las entrevistas, ya sabemos que existen las entrevistas estructuradas, semiestructuradas, las no estructuradas pueden utilizarse también, pero tomando en cuenta siempre, ¿no?, los criterios que nosotros queremos valorar y evaluar. Entonces, hay una variedad de instrumentos los cuales nos va a permitir justamente la ejecución del aprendizaje basado en competencias. Ya. Otro de los puntos que son importantes justamente es los estándares, ¿no? ¿Qué son los estándares? Cuando nosotros hablamos del proceso evaluativo, tenemos que ver que justamente estos instrumentos nos permiten conocer los estándares alcanzados por los estudiantes, ¿no? Los estándares son las expectativas de lo que se espera de nuestros estudiantes que lleguen a alcanzar o lograr, ¿no? Son las expectativas de lo que se espera que los estudiantes logren alcanzar. Que el estudiante saque provecho de, en este caso podemos hacer un ejemplo en el uso de lo que son las tecnologías digitales, que el estudiante saque provecho de las tecnologías digitales y pueda ser aprovechado no solamente en la parte académica o solamente para la aprobación de una asignatura, sino es que permita el mismo coadyuvar a resolver algún problema de su propia vida, de su contexto, que pueda ser aprovechado en su vida, ¿no? Entonces, los estándares nos permiten conocer eso. Se utilizan herramientas atractivas para adquirir ciertas habilidades, ¿no? Para conocer justamente estos estándares.
Existen diferencias entre estándares de desempeño y estándares de contenidos. ¿Ya? Los estándares generalmente llegan a dar como un documento oficial las autoridades competentes. Es un documento oficial, es un documento que sirve de referente para evaluar, ¿no? Y ser utilizado. Generalmente los que realizan, como les dije, son autoridades competentes. Existe un conjunto de de evaluadores y profesionales que nos permiten conocer justamente los estándares, los cuales tienen que ver un conjunto de competencias en este tipo de estándares, en este tipo de documentos, nos tiene que permitir justamente evaluar y conocer las competencias adquiridas. Estas competencias tienen que ir enmarcadas a lo que son conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes. Dentro de los estándares existe una variedad y cantidad para diferentes ámbitos. Estos estándares no solamente son para ámbitos exclusivos, sino que existen más de 1.300 estándares. Según el DRAE, hay una institución que llega a evaluar estos estándares y menciona que existe una variedad para diferentes áreas, existe para sectores como es la parte productiva, empresarial, para la parte educativa, para los servicios, para la parte comunicativa, para la parte comercial, para la parte de transporte, en el área de la parte de la minería, la construcción y deporte, ¿no? Nosotros vamos a mencionar y hacer más énfasis en los estándares de educación, ¿no? Y justamente acá vamos a ver la diferencia entre estándares de desempeño y estándares de contenidos. Cuando hablamos de estándares de desempeño, justamente hace referencia a lo que son las habilidades, refiere a las habilidades y contenido al conocimiento, ¿no? Los estándares de contenido son los conceptos que se enseñarán. Lo que se espera que se aprenda serán los contenidos y cómo se enseñe los de desempeño, ¿no? Lo que son de desempeño son cómo se enseña, cómo se llega a enseñar. Los contenidos son expectativas por aprender y los de desempeño deben mostrar las evidencias de qué estándares fueron cumplidos y aprendidos. Entonces, dentro de las diferencias de estándares de desempeño y estándares de contenido, ya les había mencionado, el de desempeño refiere a las habilidades y el contenido a los conocimientos. Existen estándares de contenido que son conceptos que se llegan a enseñar. En cambio, lo que se espera que se aprenda será un contenido y lo que se enseñe va a ser un desempeño, ¿no? Y se muestra la diferencia. Otro de los componentes, cuando hablamos de un estándar de contenido, son expectativas para aprender y los de desempeño deben mostrar la evidencia de los estándares cumplidos y aprendidos. Tomando el ejemplo justamente de la parte de la tecnología digital, ¿no? Ustedes pueden adecuar también en función a la asignatura, ¿no? ¿Por qué tener estándares de desempeños de estudiantes en el aprendizaje de tecnologías digitales? Uno de los componentes o criterios son porque se pretende que los estudiantes aprendan con las tecnologías digitales y puedan utilizarlas según el nivel de avance escolar. Otro de los componentes, crear un ambiente de interés y buen desempeño por parte de los estudiantes. Inclusión de tecnologías en el campo educativo. Aquí nosotros vamos a ver justamente estándares de desempeño en los estudiantes. Uno, que aprendan con las tecnologías digitales a utilizar según el nivel de avance escolar, ¿no? Otro, crear un ambiente de interés y buen desempeño por parte de los estudiantes en lo que es el manejo de la tecnología digital, en la inclusión de la tecnología en el ámbito educativo para sus diferentes
aspectos del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Se utiliza estándares de desempeño solo en las tecnologías digitales. Se puede aplicar, como él se menciona, en diferentes áreas, ¿no? En los estándares se puede utilizar en diferentes áreas, ¿no? Ya los había mencionado, la parte educativa, comunicacional, transporte y otros, ¿no? Su objetivo es aplicar lineamientos para un determinado objetivo. Depende de lo que se desee y se espera alcanzar, ¿no? Eso nos va a permitir a nosotros también tener un conocimiento de lo que nosotros queremos obtener, ¿no? Como un referente para evaluar. ¿Qué aspectos se deben considerar para establecer estos estándares? ¿No? Uno de estos componentes justamente está el tiempo, ¿no? El tiempo que nos va a permitir a nosotros contar la información, cuánto tiempo. Otro de los componentes justamente está el acceso de infraestructura, que está parte de los aspectos que se deben considerar para establecer estándares. El trabajo, el desempeño del docente, que son justamente los que nos va a permitir y conocer los mismos, ¿no? El desempeño del docente acá, dentro de estos estándares se tiene que considerar justamente ello, los recursos que nosotros contamos, los recursos, el nivel, las edades y el lugar donde se desarrollan, ¿no? Son componentes importantes, son aspectos importantes de lo que se debe considerar para establecer los estándares, ¿no? Muy bien. A ver, acá vamos a hacer un pequeño paréntesis. Justamente está acá. Buenas noches, ¿puedo hablar? Claro que sí. Colegas, buenas noches. Buenas noches. Realmente hasta aquí el tema que hemos tratado es muy importante. Estamos hablando sobre el diseño curricular por competencia. Es cierto que en el país, bajo el patrocinio de la ley 1565, se ha aplicado este diseño. ¿Ya? Han venido a hacernos algunos compañeros peruanos que ellos también han puesto en práctica. Han puesto Chile, Perú, Colombia, México, bueno, casi todo en todo el hemisferio se ha puesto este diseño curricular, este modelo. Ahora, ¿quiénes han patrocinado, digamos, este diseño? Era el Banco Mundial, o sea, la banca privada, ¿no? Ese era el Bueno, el fin del Banco Mundial era precisamente apropiarse de los recursos naturales que existe hoy, que se llama Estado Plurinacional de Bolivia. Ese es uno de los antecedentes prioritarios. Entonces, ellos han planteado que queremos hacer una revolución, un cambio a partir de la escuela. ¿Ya? Ya han llegado algunos pedagogos, por ejemplo, también acompañados pedagogos que han llegado de Perú y otros, algunos pedagogos españoles, ¿ya? Han dicho, sí, efectivamente, podemos hacernos un cambio, una revolución a partir del aula, a partir de la escuela. Y para ello, entonces hay que plantear un diseño curricular que se llama diseño curricular por competencias, ¿ya? Entonces la Banca Mundial ha invitado, patrocinado y ha reclutado a algunos profesionales aquí de Bolivia, aunque no, creo que ni un maestro ha participado, digamos, en este diseño curricular por competencias, ¿ya? Yo en este momento lo tengo, por ejemplo, el primer ciclo tercero, programa de estudios, nivel primario, ya tengo. Tengo el registro, ya todo hecho. Y tengo, digamos, los planes para los profesores.
¿Mm? Entonces, se ha puesto en práctica este modelo de planificación en el país, ¿ya? Pero, ¿qué pasa? Si nosotros ponemos, por ejemplo, como un parámetro para evaluar este modelo, ¿no? Digamos, a ver, pongamos el modelo cognitivo contextual. Tomando en cuenta ese anteojo pedagógico, evaluaremos este diseño. ¿Qué pasa fundamentalmente? ¿Qué está pasando? ¿Qué va a pasar? Aquí, por ejemplo, se puede observar que en realidad existe un divorcio entre la escuela y el pueblo, el contexto. Ahí. Ahora, no solamente yo estoy diciendo eso, he hecho una evaluación a nivel de hemisferio, ¿ya? Este modelo, ¿ya? Entonces, a partir de esta evaluación han planteado otro modelo, el sociocomunitario productivo, ¿ya? Ahí ha planteado el diseño curricular base, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, hace rato tú has explicado respecto a los estándares de evaluación. Yo tengo aquí en el registro, por ejemplo, contenidos y criterios de evaluación lengua, quinto curso de educación primaria. Primera evaluación, bloque de ortografía, está hablando. Contenido. Un contenido pone la lectura. Ya el contenido esencial dice, lectura y comprensión de un texto narrativo de ficción, el globo. Luego pone ortografía, la sílaba, tilde, diptongo, el hiato, etc. Luego habla de expresión oral y escrita, lengua oral y lengua escrita. Y luego pone los primeros textos. Ahí pone los criterios de evaluación. Leer, ¿no? Con la pronunciación, el ritmo y la entonación adecuada de un texto narrativo. Estrategias sencillas para su comprensión. Y así una serie de estándares de evaluación plantea. ¿Ya? Efectivamente, desde un punto de vista pedagógico del modelo, no está mal, está bien estructurado, ¿ya? Pero ¿qué ha pasado en la práctica? Toda la reacción de los maestros, directores, del pueblo mismo, etc. Había mucho trabajo, mucho papeleo, por ejemplo, para los maestros, tenían que hacer, yo lo tengo en este momento, incluso hasta el registro pedagógico lo tengo, ¿ya? Entonces ha habido una reacción, han dicho que no es procedente este modelo o este diseño curricular por competencia, ¿no? Se da más énfasis simplemente a la parte instrumental. No se da énfasis, digamos, en otras dimensiones, como por ejemplo la producción, ¿no? Y así, yo lo tengo esa evaluación, ¿no? Entonces, mire, yo creo que aquí nosotros, como maestrantes a nivel de doctorado, yo también considero que podemos hacer una evaluación de contenido de estos documentos. ¿Qué está pasando? Entonces, por un lado sería tomar en cuenta, por ejemplo, yo me atrevo a decir, hacer un análisis de contenido ideológico, un análisis, digamos, de metodológico, todo aquello, de este modelo, de este modelo de planificación por competencias profesionales, y tal vez hacer una comparación. Bueno, esto es hacer una evaluación, ¿no? Hacer un diagnóstico. Y quizá me atrevo a decir que podemos comparar, porque en este momento está empezando a caminar otro bebé, que se llama modelo sociocomunitario productivo, ¿no? Yo creo que a partir de esto, a partir de esta contrastación teórica, metodológica del modelo, yo creo que nosotros podemos tener una certeza si realmente es convincente pedagógicamente o no es convincente. ¿Qué está pasando? Eso por un lado. Y por otro lado, parecería de que tardíamente educación superior, me atrevo a decir, la universidad, a través de CV, puntualiza, dice, no, haremos nosotros diseños curriculares por competencias, ¿no? No está bien, no está mal. Pero yo veo en esta parte, he estado yo investigando, por ejemplo, tengo algunos amigos en CV, por favor, quisiera que me proporciones alguna documentación, algún estudio que ellos hayan hecho, o una experimentación en alguna carrera, en alguna universidad,
si han contrastado o no, cuál es el nivel de experiencia, cómo han, todo aquello, pero tampoco existe. Sin embargo, en la resolución existe. El diseño curricular debe ser por competencias profesionales. Hasta ahí, ¿ya? Pero más allá, así como en este momento estoy viendo, por ejemplo, para educación primaria, secundaria, no lo veo. No, no lo veo. Incluso en educación superior, de educación regular, en la normal, también lo tengo, ¿no? Entonces, sería bueno, ¿no? Tal vez a partir de este encuentro que entre tú, que has tenido experiencia en comercio internacional, que estás poniendo en práctica, y nosotros, tal vez podemos contrastar, hacer un análisis. Eso yo creo que fuera más productivo, digamos, para orientar a la comunidad educativa, al magisterio nacional boliviano, ¿cierto? Yo pienso eso, así de esa manera, porque no podemos, digamos, ofrecer, no, muy bien, ciudadanas y ciudadanos de Bolivia, especialmente, digamos, educación superior universitaria boliviana, estamos proponiendo este pan, consideramos que este pan va a ser altamente nutritivo. Aquí está todo el paquete y bueno. No. Yo estoy muy interesado, Jesús, en esto. Yo soy curriculista, no tengo esa especialidad. Me gustaría hacer esto, por ejemplo. Pues, me atreví a diseñar, por ejemplo, seguramente el siguiente semestre me van a invitar, ¿ya? Me van a invitar a un cursito, me van a dar seguramente. Yo quisiera poner, por ejemplo, en práctica esto, por ejemplo, contrastar. Como yo estoy en Chahuaya, un cursito que me den, poner en práctica, por ejemplo, mi diseño curricular por competencias, contrastar con la central y también con la UNS, a ver, la misma materia, ¿qué está pasando? ¿Cómo es la parte de la contextualización teórica? ¿Cómo es la contextualización de la práctica? ¿Cómo se está evaluando? Todo aquello. Entonces, a partir de eso sería interesante, yo digo personalmente. Lo contrario, nomás sería tomar una pedagogía, por ejemplo, de nuestro amigo Cristóbal Colón, ¿no es cierto? Yo digo, discúlpame, pero yo pienso así, ¿no? De manera responsable estoy diciendo, ¿no? Y yo puedo en este momento, si amerite el caso, hacer un debate a nivel nacional de manera abierta, pública, tendríamos que hacerlo porque estamos nosotros en educación superior a nivel posgrado. Para mí que es alto grado de formación y luego se vendrá, por ejemplo, a ser profesor, ¿verdad? Entonces yo propongo eso, todo el material es interesante, ¿no? El diseño, es realmente, pero creo que amerita revisar. Esa es mi participación, Jesús, colegas, ¿no? Ahora, ustedes dirán, no, Beni no participa, habla tonteras y demás cosas. Yo estoy llano para aprender también de ustedes, me dice, alguna vez el colega Roberto me dice, no, el Beni no. Oye, la concepción marxista, ¿no es así? Exacto, yo aprendo de él. Estamos en ese proceso, en un aprendizaje comunitario, participativo, todo eso. Gracias, Gertrudis, por permitirme participar y colegas, muchas gracias. No, más bien muchas gracias a usted, Lek, por participar y hacer que estos encuentros pues sean también debate de conocimientos, ¿no? Y me alegra mucho porque yo sé que usted está con esa motivación, la posibilidad de hacer de forma práctica este procedimiento basado en competencias y efectivamente, ¿no? Que tal vez no es tan sencilla su aplicación, incluso desde la parte normativa, como ya les había mencionado, dentro de lo que es la universidad y la formación universitaria en educación superior. Este procedimiento casi no se ve de situaciones prácticas, ¿no? Se llega a generar desde aspectos de decisión, ya les había mencionado en las sesiones anteriores, que para aplicar este procedimiento basado en competencia tienen que ver pues decisión, ¿no? Las autoridades tienen que estar seguros de hacer estos cambios, porque si no, no se va a llegar a generar cambios. O en su caso tendría que ver la voluntad, el interés de aplicar por parte del estudiante, del docente, perdón, ser capaz de innovar y aplicar, ¿no? Hacer como justamente habla, buscar que el estudiante pueda ser responsable de gestionar sus conocimientos y evidenciar los mismos. Este modelo tiene que
hacer que el estudiante pueda construir sus conocimientos y para realizar eso y poner en práctica, pues va a requerir muchas situaciones, ¿no? Como yo les había mencionado, si yo tengo esta experiencia, no ha sido una situación por casualidad, sino ha sido una situación que he tenido que estar en situaciones de decisión de carrera que me ha permitido de alguna manera canalizar y poder aplicar, ¿no? Dentro de lo que había mencionado la vez pasada, en educación superior se tiene dificultades en su aplicación en las universidades públicas, tal vez por la misma situación de cantidad de los estudiantes, pero sí hay experiencias ya en las universidades privadas. Una de ellas que yo conozco efectivamente es la Unifrance, que busca estas alternativas dentro de su proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no ve? Porque habíamos mencionado que uno de los componentes que permite el inicio de esta aplicación es justamente tener pues un diagnóstico de las demandas, necesidades de la sociedad y más que todo de las demandas laborales, ¿no? Entonces, la Unifrance ha permitido y tiene experiencia para aplicar esta alternativa dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y nosotros deberíamos de ser, como estamos llegando a tener este tipo de formación, como alguien decía, yo quisiera aplicar tal vez en mi tesis doctoral, y ya les dije, dentro de la tesis doctoral tiene que ser una propuesta, una alternativa, algo nuevo, algo novedoso, algo original por parte de ustedes, ¿no? Y pueden hacer justamente la formación basada en competencias en la materia que ustedes dictan. Alguien me mencionaba, yo puedo hacer la materia de matemáticas, creo que era. Entonces ya es una alternativa porque tú vas a dar los procedimientos curriculares, didácticos, evaluativos del proceso basado en competencias, pero en una materia exclusiva, y así tendríamos que tener ciertas situaciones para que una vez que conozcamos justamente de una experiencia vivida, se pueda generar, ¿no?, la aplicación en diferentes asignaturas y finalmente hacer la aplicación ya como una norma de una carrera, ¿no? Adelante, Benigna, tiene la mano levantada. Está bien, simplemente estaba chequeando los no sigan más. Ah, ya. Entonces, no sé si alguien más quisiera intervenir. Tal vez para acotar, ¿no? Si nosotros queremos que nuestra sociedad cambie, porque hemos visto el día lunes de la anterior semana, haciendo un análisis justamente de las dificultades o interrogantes que tiene la universidad, y justamente es pues el campo laboral, la parte del ámbito económico, ¿no? Y si nosotros queremos resolver estos problemas, queremos responder a las demandas y necesidades laborales que habíamos visto que es uno de los componentes fundamentales dentro de las situaciones que no se llega a generar y resolver por parte de la universidad, es justamente eso, ¿no? Entonces, nosotros tendríamos que analizar y ver que necesitamos otras alternativas en el ámbito de educación superior, más que todo, porque directamente ahí se muestra el resultado de lo que como universidad nosotros tenemos para nuestra creación, ¿no? La misión y visión de cada universidad de poder lograr el desarrollo de su contexto. Si no hacemos énfasis en el análisis y mucho mejor en los cambios, entonces esto se va a quedar, como les dije, en una retórica. Lo que tenemos que buscar, ¿no?, es tratar de dar estas alternativas, ¿no?, y enfocar más que todo a lo que son, ¿no?, las demandas y las necesidades que tiene la sociedad. Y yo creo que es una alternativa importante. Y si nosotros no hacemos una experiencia propia, pues no vamos a poder hacer la evaluación de la misma, ¿no? Como yo les dije, es necesario para dar alternativas justamente, ¿no? Y además, haciendo justamente tomando en cuenta la referencia que tal vez hizo un artículo de Clara Luisa Benítez acerca de educación en competencia en Bolivia,
También ella ha mencionado, ¿no?, que hay ciertas experiencias esporádicas por algunos centros de educación privada que sí se puede adecuar este tipo de educación para los distintos niveles. Y yo creo que sí se puede realizar por la importancia también, ¿no?, que permite conocer justamente el desempeño que tienen nuestros estudiantes. En este caso, nosotros en el ámbito de la formación profesional. Tal vez alguien quisiera participar. Bueno, si no hay alguna otra participación, vamos a ver acá con este documental justamente el rol del maestro en este procedimiento de aprendizaje basado en competencias. A ver, vamos a permitir. ¿Me confirma si llega a compartirse con el audio, por favor? Innovación educativa del Tecnológico de Monterrey. ¿Se comparte con el audio? ¿Se está compartiendo con el audio? Sí, doctora. Muchas gracias. Te invita a conocer las tendencias educativas más relevantes a través de los reportes EduTrends. En este video presentaremos una aproximación al rol del profesor en un modelo de educación basado en competencias. Actualmente, la educación superior se basa en gran medida en la exposición de contenidos a los estudiantes, el cumplimiento de horas de clase y la demostración de conocimientos a través de exámenes. Este modelo tradicional puede resultar un tanto alejado de la realidad laboral que posteriormente deberán afrontar los egresados. Es por esto que muchas instituciones buscan nuevas estrategias o enfoques educativos que permitan garantizar egresados competentes y capaces de desenvolverse en cualquier ámbito, laboral y personal. Implementar un modelo de educación basado en competencias conlleva importantes implicaciones curriculares, didácticas y evaluativas. En este orden, el modelo implica hacer cambios curriculares, pues se deben replantear los objetivos educativos y reorganizar el plan de estudios. En esta etapa es importante que el docente participe en la gestión curricular, donde analice la congruencia entre la intencionalidad y la operación del currículum, para encontrar discrepancias entre la teoría y la práctica. También tiene implicaciones didácticas porque es necesario cambiar un enfoque centrado en el estudiante para la construcción activa del conocimiento. Esto requiere que el docente planifique procesos didácticos que promuevan el desarrollo de competencias. Por último, la educación basada en competencias tiene implicaciones en la evaluación, ya que se realiza al inicio, durante y al final del proceso formativo para guiar el avance en el desarrollo de las competencias de los estudiantes. Esto permite al docente conocer el nivel de competencia en el que parten los estudiantes, brindarles retroalimentación, validar el grado de desarrollo de las competencias, así como mejorar la calidad de los procesos didácticos. Las competencias docentes precisan de un mejoramiento continuo, donde cada profesor se convierta en un profesional autónomo que busca la excelencia. Te invitamos a visitar nuestra página donde podrás descargar. Muy bien. Acá nos daban ciertos componentes, ¿no?, que justamente hace el rol del docente en este procedimiento basado en competencias. Y aquí nos mencionaban, ¿no?, que justamente cuando nosotros tenemos ya una situación que generalmente hacemos un desempeño por objetivos, nos centramos en situaciones más cognitivas. En cambio, cuando nosotros vemos la parte de la formación basada en competencias, tenemos que ver aspectos procedimentales, ¿no?, donde nos permite evidenciar justamente el resultado de las habilidades, conocimientos adquiridos por nuestros estudiantes, ¿no? Son componentes que deberíamos conocer porque justamente vamos a ser pues los nuevos actores en la experiencia que queremos tener, ¿no? Acá, por ejemplo, el rol del profesor, el rol del docente se convierte en facilitador o mediador del aprendizaje que nos va a permitir nosotros como docentes justamente propiciar estos procedimientos académicos, ¿no? Estos procedimientos que justamente tienen que ser. Cuando hablamos del docente basado en competencias, tenemos que tomar en cuenta justamente al docente que tenga las habilidades necesarias, tiene que ver justamente
la formación que esté altamente competente a sus funciones como docente, ¿no? Que pueda justamente responder los retos, porque como habíamos mencionado la vez pasada, aplicar este procedimiento formativo es justamente un reto, ¿no? Entonces acá el docente tiene que ser capaz de poder propiciar estos espacios, ¿no? Y dentro de lo que es la docencia universitaria, justamente acá tiene que ver mucho con la experiencia que tiene el docente en la asignatura, ¿no? Porque cuando un docente tiene la experiencia, justamente va a poder lograr todos los roles, porque con esta experiencia, con esta formación va a poder justamente planificar este procedimiento, ¿no? Necesitamos ello, porque acá el docente tiene que ser un facilitador en primera instancia, que permita justamente organizar el aprendizaje, ¿no? De competencias por parte de nuestros estudiantes, diseñar el desarrollo de los temas con base en las actividades para cada criterio de evaluación para nuestros estudiantes, diseñar las estrategias, plantear los procesos de enseñanza-aprendizaje mediante los procesos investigativos. También está diseñar actividades dirigidas a la utilización de diferentes componentes dentro de las actividades, experimentos, diferentes trabajos, ya lo que habíamos visto en los instrumentos que nos van a permitir evidenciar, ¿no?, el proceso evaluativo. Tiene que facilitar oportunamente la información a los estudiantes que permitan conocer este proceso educativo. También tiene que establecer nuevas formas de organización donde permita justamente la interacción con los compañeros, con sus pares. Tiene que ser motivador en cada uno de forma constante en cada una de los procedimientos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Tiene que ver justamente el uso de los recursos didácticos, tiene que ser un investigador nato, tiene que utilizar diferentes recursos tecnológicos, ¿no? Es una persona creativa, tiene que llegar a buscar ciertos procedimientos creativos para canalizar justamente esta formación basada en competencias, ¿no? Tiene que haber una interacción constante con el estudiante, tiene que haber una interacción por parte del estudiante y el docente, porque es un trabajo de lado a lado, ¿no? Acá el estudiante tiene que tener cierto rol, tiene que buscar la parte activa, analítica, la parte crítica, tiene que ser innovador también, reflexivo, ¿no? Entonces son componentes que tienen que estar dentro de lo que es el rol del docente y el rol del estudiante, ¿no? Que el docente va a ser una persona que va a poder utilizar la parte de la creatividad. O sea, son varios componentes que van a caracterizar al docente, ¿no? Va a permitir enriquecer justamente el diseño curricular, ¿no? Tiene que hacer ciertas adaptaciones para que pueda tener esta práctica del proceso de enseñanza-aprendizaje. Va a haber unas nuevas competencias que el mismo docente va a tener que llegar a desempeñar, porque como hemos visto, se tiene que llegar a diferenciar de lo que generalmente hacemos, ¿no? La parte de la educación tradicional. Y si nosotros hacemos una pequeña autoevaluación, podemos ver que generalmente nosotros nos limitamos solamente a la parte de la formación informativa, no a la formación donde se llega a ver la parte formativa, ¿no? Entonces acá tenemos que ver esos componentes, ¿no?, que son importantes dentro del rol del docente, ¿no? Otro de los componentes importantes es que pueda propiciar los trabajos en equipo, habíamos mencionado, realizando proyectos, actividades cooperativas, para que puedan alcanzar incluso las metas institucionales, ¿no? Que el estudiante pueda estar acorde a las necesidades del contexto. La parte comunicativa, esto puede ser una situación oral o escrita, donde el estudiante pueda dar a conocer justamente
los conocimientos adquiridos, ¿no? La parte de lo que es la planeación, la parte de la evaluación, la producción de materiales también está. Son componentes dentro de lo que es justamente el rol que tiene que cumplir el docente, ¿no? En esta formación basada en competencias y justamente son pues características justamente del docente del siglo XXI. Hoy en día tenemos que tener estas capacidades nosotros como docentes, ¿no? Orientador, motivador, que permita el uso de los recursos necesarios eh, conforme al contenido que nosotros llegamos a tener, la investigación en excelencia, el uso tecnológico, la parte creativa, que son propios justamente de los personajes que es el docente, estudiante del ámbito educativo, que respondan justamente pues a las demandas educativas del siglo XXI, ¿no? Tal vez alguna participación acá. Sí, yo quiero participar. Adelante, licenciado Benigno. Bueno, he visto atentamente el video. ¿No? Adelante. Ahora sí voy a, si es que me dan, por ejemplo, aunque mi propuesta de tesis para maestría es precisamente sobre diseños curriculares de aula, área matemática, ¿ya? Es una investigación casi experimental. Bueno, ¿cómo yo utilicé metodológicamente esto lo que tú has presentado? Primero, con los estudiantes tendría que hacer observar el video. Una vez que ellos han observado el video y en ese proceso entra la lectura, ellos tienen que leer esa realidad, tienen que tratar de entender. Entonces, el siguiente paso después de sería el proceso de decodificación de ese video. Entonces, en sus diferentes aspectos, el estudiante o la estudiante o los profesionales, las profesionales, qué sé yo, ellos tienen que interpretar ese video. ¿Qué está queriendo decir? ¿Qué nos refleja? ¿Qué mensaje existe en ese video? Entonces, una vez que vamos a decodificar, hacer un área, puede ser grupal, colectivo, qué sé yo, entonces ahí van a hacer el nudo problemático. ¿Ya? Una vez que han nacido el nudo problemático, entonces yo tendría que organizar grupos de estudio o grupos de investigadores para que primeramente un grupo o todos hagan pues un estudio de análisis, por ejemplo, de macroeconomía, porque lamentablemente, lamentable, sino que la educación funciona pues a partir de ese contexto. Entonces tendríamos que salir nosotros a investigar un grupo, otro grupo igual tendríamos que dividir. Y otros grupos tendrían que tal vez dialogar sobre el nudo problemático, dialogar con los sujetos, con los actores, con las ciencias, con algunos paradigmas que nos pueda ayudar a entender. Entonces, allí. Entonces, aquí ya desde ese proceso de decodificación sale la investigación grupal que ya me he adelantado. Ellos tendrían que investigar. Una vez que han investigado, pues ellos tendrían que sistematizar, organizar todas las experiencias, todos los conceptos, todos los adquiridos. Una vez que han sistematizado, pues tendrían que en este caso socializar. Pero en este proceso tendremos que nosotros involucrar a la comunidad, que es fundamental. En este caso, si fuera la universidad, tendremos que involucrar a partir del vicerrectorado, el decano, los docentes, los estudiantes, la comunidad, todo aquello, ¿cierto? Y bueno, después de eso, después de, digamos, de socializar de manera escrita y oral, todo aquello, entonces tendría que evaluar este proceso. A partir de los indicadores de evaluación, a partir de algunos puntos fundamentales, entonces yo tendría que diseñar recién el diseño curricular base, ya sea por competencias profesionales o puede ser otra modalidad.
Yo creo que así de esa manera nosotros debemos obrar. Porque de lo contrario, voy a hacer diseño curricular por competencia, pero voy a agarrar mi computadora, me voy a inventar datos, los indicadores, voy a copiar, muy bien, doctora, ahí está mi trabajo, ¿no es cierto? Yo creo que no. Entonces yo creo que tenemos que dar mayor aplicabilidad, que tenga rigor científico en nuestro trabajo, ¿no? Y eso es lo que no hacemos los profesionales que estamos trabajando en las universidades, no, improvisamos demasiado. Probablemente en secundaria hacen los directores, exigen, hacen ese estudio. Y en las normales, por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo estaba, habíamos iniciado, por ejemplo, ¿no? El diseño curricular básico. Obviamente no por competencia, ¿no? Desde el paradigma sociocomunitario productivo, ¿no es cierto? Entonces, ahí está el detalle, Gertrudis, no plantear esto, porque si no vamos a utilizar metodológicamente cualquier material, un poco entonces va a haber sesgo, ¿no? Sesgo. Todos van a bailar por aquí, por allá, con sus chutas, por aquí, por allá, no. Entonces nosotros tenemos que utilizar metodológicamente, pedagógicamente, porque todos somos educadores en este momento. Esa es mi propuesta, Gertrudis, colegas. Probablemente a ver otros colegas conocen otras experiencias, bienvenido, ¿no es cierto? Habría que tal vez nosotros capitalizar, hoy no estoy hablando desde el punto de vista del Banco Mundial, ¿no? Tenemos que nosotros capitalizar esos conceptos, esas experiencias de los docentes que están realizando, por ejemplo. Gracias. Muchas gracias, Benigno. Y efectivamente, mira, va a haber usted diferentes contextos, diferentes alternativas justamente para la aplicación de este proceso metodológico, ¿no? Y lo que usted ya estaba mencionando justamente son los pasos y ejes metodológicos, lo que habíamos mencionado en la segunda y tercera sesión, ¿no? Porque dentro del proceso formativo basado en competencias, habíamos hablado de 7 pasos y ahí justamente está la parte de diagnóstico, de conocer, identificar la realidad, ¿no? A través de diferentes actividades, en este caso usted lo ha hecho una visita perfecta, me parece bien, ¿no? Y ahí va a conocer efectivamente cuánto conoce el estudiante del mismo, ¿no? Va a empezar a investigar, conocer, indagar, hacer actividades que permitan tener datos y evidenciar los mismos, ¿no? Luego usted va a empezar a organizar las diferentes actividades ya para proponer los mismos, los conocimientos, y eso ya puede ver en un tercer eje metodológico, lo que es el trabajo colaborativo, y ahí va a empezar a armar que el trabajo en equipo se pueda realizar y dar alternativas, ¿no? De conocimiento para su aplicación. Y en un cuarto momento, esos conocimientos construidos van a ver que sean pues propicios y conscientes, que el estudiante vea que cuánto conoce del tema, le falta aún conocer y permitir ampliar el mismo. Después de ello ya va a ser lo que es la contextualizar, ver si este componente, este procedimiento que yo tengo, este procedimiento de conocimientos, pues es acorde a lo que estoy viviendo, ¿no? Y finalmente hacer la aplicación, aplicar, ¿no? Si posiblemente esta alternativa que yo estoy proponiendo va a resolver un problema, va a solucionar, o en su caso no, porque ahí vas a poder identificar mediante la evaluación, ¿no? La evaluación que va a ser necesario. Y como había mencionado, contextualizar, después de ello socializar, comunicar, ¿no? Entonces va por ese procedimiento. Hay una mano levantada. Adelante, Eric. Buenas noches, profesora. Buenas noches, colegas. Con respecto a lo que menciona el colega Benigno, profesora, por ejemplo, yo voy a hablar por mi persona, ¿no? Yo no tengo experiencia en el campo de la educación, precisamente en todos estos conceptos, todos estos elementos que nos están enseñando en los módulos, los estoy viendo por primera vez y no me es tan fácil asimilar,
Seguramente muchos de mis colegas están en la misma situación. Creo que hay bastantes directores, profesores, pedagogos con experiencia, sí, eso hay que reconocer, pero hay algunos que no somos de esta área, no tenemos mucho, yo no tengo mucho dominio, mucho conocimiento, ¿ya? Entonces, yo estoy preocupado por el trabajo final, ¿no? ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, yo puedo tener un formato, un modelo para hacer el trabajo final. Y si busco en el internet voy a encontrar otro formato, otro y otro, ¿no? Entonces, usted nos ha proporcionado, pero en diapositivas, ¿no? Entonces, yo pienso, doctora, que usted con la experiencia, con todo el recorrido que tiene, ya lo tiene diseñado también en su propio formato, tal vez en el que nos ha proporcionado en estas diapositivas o tal vez en uno mejorado, ya sea de la Universidad de Ingeniería, ¿cómo se llama? De Comercio Internacional o de otras carreras o de otras universidades. Y más bien lo que yo quería pedirle el favor es de que nos pueda, si tiene, ¿no? Si tiene, nos pueda pasar su formato, doctora. Y no solo el formato, a ver, me explico un poquito, sino la estructura. Como ha dicho el compañero Benigno, ¿no? ¿Cuál es el paso número 1? Por ejemplo, usted dice eje metodológico, digamos el eje metodológico X. Pero ese eje, ¿qué hay que hacer en ese y con qué elementos del diseño curricular, de la formación basada por competencias, está casado ese eje? ¿Qué elementos contiene? ¿Qué información se necesita? ¿No? Entonces, para ir un poquito elaborando y realizando así de manera con coherencia, ¿no? Desde el primer paso hasta el número 100 de repente. Entonces, claro, yo también soy profesor. Si yo les paso diapositivas a mis estudiantes, es positivo, es ponderable, pero si yo les paso un caso y ese caso yo les resuelto como profesor, por ejemplo, en un Excel, en un Word, paso por paso, toda la estructura, desde la planificación, organización, dirección, ejecución, control, evaluación, todo completito, con todos los elementos de rigor, ¿no? Incluidos los estándares que usted ha explicado, etcétera. Entonces, el estudiante va a poder replicar, va a poder asimilar, ¿no? Entonces, si usted debe tener ya formato, así toda una estructura diseñada y si nos podría proporcionar más allá de estas diapositivas que yo digo que son buenas, ¿no? Porque, ¿cómo haría el trabajo final? Yo estoy un poquito preocupado, porque no es hacer 2 o 3 hojas lo que he visto, no son 2 o 3 elementos, ya esto lo voy a llenar y lo voy a presentar por presentar, no es así. Y además, por lo menos yo tengo la intención de, aunque el 10-20%, aplicar estos conocimientos ya sea una asignatura o a lo que me compete, ¿no? Entonces, yo estoy un poco preocupado porque no vaya a ser que pase lo siguiente, ¿no? Yo podríamos aprobar esta materia, puede pasar el tiempo y mañana pasado me va a tocar otro profesor como el profesor Tito que hemos tenido, ¿no? Y de repente puedo hacer algo similar y va a venir la decepción. Entonces yo ya no quiero tener este tipo de decepciones, ¿no? Y quisiera si nos puede ayudar con algo práctico y real que usted haya tenido, por favor. Entonces, sí, es como una especie de refuerzo para que nos pueda servir, para que podamos asimilar toda esta información que usted nos ha proporcionado. Quisiera escuchar los criterios de mis compañeros, así como dice el compañero Benigno, tal vez yo me estoy equivocando. Quisiera escuchar de mis colegas del género femenino, a ver qué opinión tienen, o mis compañeros finalmente. Cedo la palabra, por favor. Compañero Eric tiene mucha razón, yo te apoyo. Es importante eso, porque hemos visto en el transcurrir, digamos, de los módulos, cuando hemos participado, cuando hemos dicho, creo que este concepto que usted, doctor, nos está dando, hay cierto grado de sesgo, bueno, lamentablemente no ha sido aceptado, digamos, eso, ¿no? Y bueno, nos han dado un premio, digamos, como la nota mini, ¿no es cierto?
Entonces yo creo que es importante lo que tú dices, yo te apoyo. Por favor, si tú nos puedes proporcionar un modelo, porque ya tiene experiencia a nivel de educación superior. Entonces, obviamente, con ese modelo, nosotros podemos generar, digamos, nuevas propuestas. Porque hasta este momento, digo, Jesús está muy bien, todos los elementos, los ha aclarado, todo aquello. Entonces, con lo que pide nuestro compañero Eric, sería hermoso, ya así podemos decir, no. Nosotros en el módulo de competencias profesionales hemos sistematizado, esto es así, sin temor a equivocar. Gracias. ¿Alguien más quisiera tal vez intervenir? A ver, yo sé que hay muchos colegas acá que tal vez tienen una experiencia, sin embargo, voy a acceder a lo que mencionan, voy a pasar un material que les pueda permitir orientar, ¿no? El trabajo final. Bueno, eso les va a permitir también. ¿Han visto las diapositivas? Ahí se muestra generalmente los aspectos que necesitamos en el esquema que vamos a presentar como trabajo final. Sin embargo, a solicitud de los compañeros vamos a, pero que no sea pues el modelo exclusivo. Hay colegas que tal vez tienen ya ciertas situaciones que puedan ser propios y característicos para su materia. Adelante. Raúl tiene la mano levantada. Adelante. ¿Cuál es la intervención? Sí, doctora, buenas noches. Buenas noches. Precisamente quería que nos hable un poco sobre los trabajos 1, 2, Ya, la primera semana, segunda semana y el trabajo final. Por favor, doctora. ya. En cuanto a los trabajos, en primer lugar, creo que sí tienen cierta tolerancia porque me escribían si es que podemos presentar posteriormente, ¿no? Algunos me escribían el fin de semana que no han podido acceder. Sin embargo, yo dije que conversen con coordinación y en coordinación les habían mencionado que en este módulo tienen cierta flexibilidad, ¿no ve? Entonces, no se preocupen, me mencionaron que tienen que ser hasta el, no sé si es el 11 de diciembre, ¿me confirman ustedes? Sí, sí, Ya, el 11. entonces, Sí, doctora, el 11. está bien, entonces perfecto, pueden ir presentando. Yo, una vez que cumpla el tiempo, voy a hacer justamente la revisión. Son 4 trabajos, ya les había mencionado, y también tienen que ver 4 foros, ¿no? Los trabajos 1, 2, 3 y 4, por ejemplo, el primer realiza un ensayo de formación de competencia en educación superior, ustedes lo pueden hacer, habíamos tomado también ciertos criterios ya en la segunda sesión, realiza un mapa mental de la importancia de la formación basada en competencias, no es una situación compleja, creo que eso lo pueden hacer. En la tercera, el tercer trabajo realiza un ensayo acerca de la formación profesional como instrumento clave en las competencias del campo laboral, lo que estamos mencionando, ¿no? En cada momento, que este procedimiento de formación basado en competencias justamente tiene que responder a él, ¿no? A las necesidades y demandas laborales. Y van a hacer un ensayo, ¿no? El cuarto trabajo realiza un análisis de la formación por competencias como un reto de educación superior. Ahí es ya justamente ingresando al trabajo final, porque ya habíamos mencionado, aplicar este procedimiento de por competencias parte desde la decisión institucional, parte de la parte normativa, de algunos aspectos que hace referencia justamente, ¿no? Ahí van a hacer un análisis. En el foro 1, ¿en qué consiste el desempeño idóneo del saber hacer? Saber conocer de las dimensiones de saber, ¿no? Es un análisis que van a hacer en un foro. ¿Qué significa formación basada en competencias? Ya habíamos mencionado varias veces, porque es un reto la formación basada en competencia en educación superior. Ahí ustedes tienen que hacer, ¿no? Desde la experiencia que tal vez algunos tienen, de algunos que nunca han llegado a tener, pero ya más han visto ciertos conceptos teóricos, porque sería un reto. Ustedes mismos están señalando que tal vez no es sencilla su aplicación, uno porque muchos desconocen, ¿no? Y también
por parte de la misma institución. La institución aún no busca o no tiene esa alternativa de tener otro paradigma educativo, no sé. Ahí ustedes van a ver desde la experiencia que tienen, ¿no? ¿Qué significa la docencia estratégica? Y ahí tiene que ver justamente las demandas del rol del docente de poder generar y propiciar estos espacios y alternativas de formación basada en competencias. Y el trabajo final realiza un proyecto curricular basado en competencias, tomando en cuenta su formación de una materia, ¿no? Una experiencia, como hemos dicho, tratar de generar un plan curricular de su materia, ¿no? Cosa que este plan más adelante pueda permitir la ejecución y tener esa experiencia, ¿no? Ahora me decían si podemos trabajar de forma grupal y hemos aceptado, hemos señalado que sí, pueden trabajar de forma individual, pueden trabajar en parejas y pueden trabajar como con un máximo de 3 participantes. Lo pueden hacer. Cosa que busquen también, pero cierta afinidad en su profesión, ¿no? Porque si son del ámbito económico-financiero, ya pueden dar cierta directriz, ¿no? Que pueda ser familiar para, si vamos a trabajar en grupos de 3, que pueda ser familiarizado, ¿no? Que pueda permitir el trabajo activo de cada uno de ellos. Tal vez alguna consulta más. ¿Tienen consultas, estimados participantes? Si no hay consultas, estaríamos culminando justamente las sesiones con el día de hoy. Solamente estaríamos viendo ya la entrega de los trabajos hasta la fecha estipulada por parte de coordinación. Doctora, Adelante. buenas noches, doctora, le habla Roberto. ¿Cómo está? Muy buenas noches, Roberto. Sí, bueno, muchas gracias por todos los contenidos que he compartido. Personalmente está orientando, ¿no?, sobre el trabajo que se puede desempeñar a partir de las competencias, ¿no? Bueno, también agradecer por su tolerancia para la entrega de los trabajos y me adhiero a la solicitud que hizo Eric en sentido de poder tener el formato en Word para facilitar el trabajo, ¿no? Si tal vez usted tuviera alguna otra bibliografía complementaria, sería ideal que si usted pudiera compartir con nosotros. Me quedo muy agradecido por esa deferencia y por todo lo que hemos aprendido en estas 2 semanas. Gracias, doctor. Muchas gracias por sus palabras, ¿no? Acá tenemos el objetivo de motivar a los colegas porque como la misma formación doctoral es justamente, ¿no?, la parte de la docencia que permita dar alternativas a lo que estábamos teniendo, ¿no? Y justamente es ello. Espero que en algún momento también tengan y cuenten con la experiencia, ¿no? Y van a decir, esto hay que tal vez mejorar. O alguien decía, podríamos fusionar ciertos paradigmas, pero cuando uno tiene experiencia, claro que sí va a dar esas alternativas. Por mi parte, siempre es un gusto compartir estos espacios con profesionales de diferentes áreas, porque tienen diferentes ópticas, tienen diferentes experiencias que nos permitan y enriquecen nuestra formación, ¿no? Por mi parte, muchas gracias por compartir este espacio conmigo. Yo creo que nos vamos a ver más adelante, tal vez ya ustedes defendiendo su tesis, porque justamente están encaminando a ello. Les auguro todo lo mejor, quisiera ya verlos, tal vez nos vamos a ver ya en la colación de grado. Espero que todos estén ahí como están ahora. Veo que son un equipo unido, así que bien, solamente felicitarlos y desearles éxitos. Muchas gracias, doctora. Doctora. Bien, Muchas gracias. Sí, doctora.
2 videos hemos podido ver, ¿no es verdad? En la anterior 3. clase 1 y con este creo que es el segundo, 3. ¿sí? Ay, perdón, ya 3, ya se me ha ido. ¿Será que lo puedes subir los 3 videos a la plataforma? No está ninguno de los videos, por favor. Solo el Ok. enlace, por favorcito. Y también de estas últimas diapositivas del día de hoy, y no está lo que ha presentado el día de hoy. No está, Ujú. sí, el 4 o 5 creo que lo puse en uno nomás. De la anterior clase sí, eso ya está, pero del día de hoy, Ujú. ese material más, por favor, doctora. Y muchas gracias por todo, doctora. Todos creo que estamos contentos. Muy bien, muchas gracias. Claro que sí, vamos a pasar todo el material que tenemos y también los enlaces. Bueno, mis estimados, ha sido un gusto compartir y nos vemos en otra ocasión. Que tengan muy buena noche. Hasta luego. Gracias, Cruz. Buenas noches, gracias. Hasta luego, muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches.